Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentar lo que es tres ejercicios de la materia de mecánica de fabricación. Es referido al segundo parcial, MEC 2239. Yo soy el universitario Pablo Andrés Páez Salinas, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad Nacional de Ingeniería. Los objetivos de esta presentación son tres. El primero es entender la aplicación y funcionamiento de procesos de manufactura. El segundo es ver y entender el comportamiento de los metales en estos procesos. Y el tercer objetivo es mostrar el procedimiento de cálculo para estas tareas. El contenido que vamos a ver el día de hoy eh, tiene como primer ejercicio lo que es un ejercicio de fusión de metales. Es un ejercicio donde veremos el comportamiento de metales a altas temperaturas. Como segundo ejercicio vamos a tener un ejercicio de laminado, que es donde vemos cómo un metal pasa por un proceso de laminación. Y el tercer punto es un ejercicio de forja, que es donde podemos ver el proceso de forjado de metales. Como ejercicio número uno tenemos un ejercicio de fusión de metales. Tenemos acá el enunciado del ejercicio, que trata básicamente de diseñar una mazarota cilíndrica para un molde de fundición en arena. Esto debido a que muchas veces, por errores de cálculo, no podemos saber cuán necesario es esta mazarota para tener una fundición exitosa. Tenemos acá los objetivos, tenemos las dimensiones de la placa rectangular del molde, tenemos el tiempo total de solidificación y la relación que tienen en cuanto a mediciones, que es diámetro sobre altura es igual a 1. Esto nos indica que el diámetro y la altura son prácticamente de la misma dimensión y nos pide determinar las dimensiones del vertedero, de modo que el tiempo total de solidificación sea de 2 minutos. En primera instancia vamos a registrar los datos que son muy importantes para el desarrollo de nuestro ejercicio. Y acá tenemos un pequeño esquema de lo que va a aplicar en este tipo de ejercicios, ¿no? Ahí tenemos lo que son las dimensiones de la pieza. Y pasamos a la resolución. Primero vamos a hacer el cálculo del volumen de la pieza, que es prácticamente multiplicar todas las dimensiones que el ejercicio nos da. Y tenemos el volumen, que es 187,5 centímetros al cubo. El cálculo del área, que la calculamos de igual manera y nos da un resultado de 267,5. Y vamos a calcular la constante del molde, que esto es muy importante porque la constante del molde viene referida a la relación de lo que es el tiempo total de solidificación sobre la relación de lo que es el volumen sobre el área al cuadrado. Esto nos da un resultado de 3,26 minutos sobre centímetro cuadrado. Después vamos a calcular el módulo de enfriamiento de los cuerpos con relación diámetro-altura. Para este ejercicio en sí necesitamos un cuerpo rectangular, o lo que sería cúbico, o más conocido como un paralelepípedo. También tenemos para una esfera, que viene referido al volumen y al área de la esfera, y su módulo sería de sextos. También tenemos para un cilindro, que haciendo la relación de volumen y área también nos tendría que dar de sextos. Esto para nuestro ejercicio aplica que el tiempo total de solidificación de la mazarota es igual a la constante del molde sobre esta relación elevado a un exponente n. Esta relación igual va a ser de d sextos, porque justamente aquí podemos ver que para un paralelepípedo el volumen y el área serían, o sea, la relación que tienen estos para el módulo sería de d sextos. Entonces acá podemos reemplazar datos y prácticamente tenemos que 2 minutos, que es un dato que nos da el ejercicio, son iguales a la constante del molde multiplicado por la relación, por el módulo, el cual nos va a arrojar el dato del diámetro. Y como sabemos, en este ejercicio el diámetro y la altura son iguales, entonces lo podemos tomar como uno de los lados. Acá despejamos lo que es el diámetro y nos da como resultado 4,7 centímetros, lo que sería la altura o uno de los lados del cuadrado del paralelepípedo. Para analizar este criterio tenemos dos criterios. El primero es que el volumen de la mazarota tiene que ser igual al volumen de la pieza multiplicado por la constante. Esta constante la sacamos de acuerdo a la distancia que está separado la mazarota del cuerpo de solidificación, multiplicado
por el porcentaje de contracción del material que se está fundiendo, en este caso es el aluminio, y el aluminio tiene un 7% de concentración, lo cual para este ejercicio equivale a un 0,07. De acá, reemplazando el volumen de la Mazarota, entonces, claro, el volumen del cuerpo que tenemos nos va a arrojar el diámetro, todo está en función del diámetro. El diámetro, despejándolo, nos va a salir un resultado de 3,22 centímetros, lo que equivale a 33 milímetros, ya que para mayor precisión usamos esta unidad. Para un segundo criterio, calculamos exactamente el módulo de la Mazarota multiplicado por un factor de 1,2, que esto prácticamente nos va a decir qué tipo o qué clase de Mazarota estamos teniendo, ¿no? Hay dos tipos de Mazarotas, una convencional y otra normal. Para el segundo criterio utilizamos el factor de 1,2 para multiplicarlo y nos arroja que el diámetro, o bueno, la altura en sí, sería de 51 milímetros. ¿A qué viene esto? Este criterio viene a raíz de que necesitamos un material orgánico dentro de la Mazarota para mantener la temperatura, para que el metal que estamos fundiendo no se solidifique tan rápido. Entonces, para este factor sería adecuado usar un multiplicador que es equivalente al 0,8 para un proceso exotérmico, o sea que irradia calor. Esto es para una Mazarota convencional. Esto nos va a dar un diámetro que es el promedio, ¿no? Ya que esto es un valor muy bajo, o sea, esto es un valor ideal, más no es real. Este es un valor muy bajo que, sacando el promedio de este diámetro con este de acá, nos tiene que dar un diámetro para el segundo criterio, que es un diámetro aproximado de 43 milímetros. Y eso es todo por el ejercicio 1. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2, que es un ejercicio de laminado. Para este ejercicio tenemos el siguiente enunciado, ahí lo pueden ver, que prácticamente nos pide determinar si la fricción es suficiente, si la fuerza es suficiente para realizar la operación de laminación. Si es así, nos pide que calculemos la fuerza del laminado, el torque, que es el par torsor del motor, y la potencia del motor. Entonces, con estos datos ya los tenemos acá detallados. Vamos a proceder a realizar el ejercicio. Estos son coeficientes, ¿no? Aquí nos muestra que el coeficiente de fricción de los rodillos es de 0,12, este es el coeficiente de fricción, y así también tenemos el coeficiente de endurecimiento del metal, que es de 0,15. Acá tenemos valores como el material, la curva del material, la curva de fluencia, que es de 275 megapascales. Tenemos la velocidad de los rodillos, que es de 50 revoluciones por minuto. Tenemos el diámetro final, el diámetro inicial, el radio de los rodillos y la longitud de la plancha. El espesor también lo tenemos ahí detallado. Un esquema de este ejercicio sería el siguiente. Este es el proceso que se va a realizar. Esta es una plancha, este es el diámetro inicial de O, de sub O, y este es el diámetro con el que va a salir la plancha. Estos son los rodillos, tienen un ángulo, tienen una longitud de contacto, acá está remarcada con L, tienen la velocidad en la que va a avanzar, y con esto vamos a proceder a realizar el ejercicio. La resolución de este ejercicio, para empezar, tenemos que calcular y analizar el draft. El draft es la igualdad entre la diferencia de espesor de la plancha y lo que nuestro sistema puede reducir, ¿no?, esta plancha. Como sabemos, en los datos tenemos un 25 de espesor inicial y un 22 de espesor final, mientras que el coeficiente al cuadrado por el radio del rodillo nos va a dar al final un resultado, una relación de 3 milímetros, que es menor al draft del sistema, es 0.6 veces menor, y esto nos indica que mientras este valor sea menor, este es el draft solicitado, o sea, esto es lo que en teoría nuestro cliente nos pide, y esta es la capacidad de nuestro sistema, de nuestro sistema de laminado. Entonces, mientras este sea menor o igual en todo caso, entonces no vamos a tener problemas en realizar el proceso de laminación. Si este es mayor, habría que ver alguna manera de lograr este laminado, ya que al ser mayor, entonces el sistema no cuenta con esa capacidad. Por otro lado, tenemos el análisis del cálculo de lo que nos pide, de la fuerza del laminado. Para esto tenemos dos valores, y de acá vamos a ir desarrollando cada uno para poder lograr la resolución del ejercicio.
Primero tenemos el área de contacto, que lo calculamos, que es la multiplicación de la longitud por el espesor de la plancha. Y de acá la constante es nuestra longitud de contacto. La longitud de contacto, por fórmulas, sabemos que es la raíz del radio por un valor que lo vamos a ver en el futuro. Tenemos el coeficiente. Este coeficiente va a venir de la siguiente ecuación, el cual tenemos ahí una variable también, la cual la vamos a calcular con la siguiente fórmula. Bueno, siguiendo este esquema, empezaríamos por acá, calculando estos dos valores, y de acá pasaríamos acá a calcular el área de contacto, pasaríamos a calcular este valor, y de acá iríamos directamente a lo que es la fuerza de laminado. Este cálculo implica en sí 2 o 3 pasos, que primeramente acá tenemos lo que es el cálculo de la deformación. Con este valor vamos a calcular el esfuerzo, vamos a calcular la deformación primero, ¿no? De acá vamos a ir a calcular el esfuerzo, y el esfuerzo faltaría multiplicarlo por el área de contacto, que el área de contacto viene relacionada con la longitud por la longitud de contacto, la longitud de la plancha, y de acá estaría relacionado con la longitud de contacto. Bien, siguiendo esos pasos vamos a lograr resolver el ejercicio. Primero, el cálculo de la deformación. Tenemos que es igual al logaritmo natural del espesor inicial sobre el espesor final. Esto nos va a dar un valor lógicamente dimensional, ya que es un coeficiente de deformación. Luego pasamos a calcular el esfuerzo medio. Bueno, reemplazando, prácticamente tenemos la curva de fluencia, ya recién tenemos el cálculo del coeficiente de deformación, y este valor es nuestro coeficiente el coeficiente de endurecimiento. Entonces prácticamente lo reemplazamos y nos da un valor de 175,64 megapascales. Luego pasamos a calcular la longitud de contacto. Es la raíz del draft por el radio, nos da un valor de 27,39 milímetros, y de aquí pasamos al área de contacto, que el área de contacto es la longitud por la longitud de contacto. Una vez teniendo estos 4 valores, finalmente reemplazamos nuestros valores en esta ecuación, y tenemos que la fuerza de laminado es de 1.443.233,88 newtons. Este valor lo podemos expresar en newtons, en meganewtons, en kilonewtons, de acuerdo a lo que gustemos. Luego, con este valor calculamos lo que es el torque, el par torsor. Y esta ecuación viene definida como la relación entre la fuerza de laminado por un valor constante, 0.5, por la longitud de contacto, dividido entre 1000, porque tenemos que tener unidades ajustadas. Este valor nos da como resultado 19.765,09 newtons metro. Y acá tenemos lo que es el cálculo de la potencia del motor. Esta ecuación viene definida por el número de vueltas, o bueno, lo que es la velocidad, por el par torsor. Y acá tenemos que hacer una serie de conversiones, el cual nos van a dar un valor en watts. Estos watts los vamos a convertir en kilowatts. Entonces, bueno, como resultado final, ¿no? Tenemos que newtons por metro, vamos a multiplicarlo revoluciones por minuto, ya que tenemos la velocidad de los rodillos. Estas revoluciones las vamos a transformar en unidades radiales, 2pi, y lo multiplicamos por el tiempo, ¿no? Que nos arrojaría 1 sobre 60 segundos, y que equivalen a un minuto. Entonces acá lo que teníamos son kilowatts por rodillo. Ojo que acá esto equivale a un rodillo. Como el laminado se utiliza 2 rodillos, entonces a este valor lo multiplicamos por 2. Al multiplicar por 2 rodillos, simplifica el rodillo con rodillo y nos da directamente la potencia del motor que necesitamos para ambos rodillos, que son 207 kilowatts. En este análisis tenemos que ver, ¿no?, en el catálogo de un motor, en caso de que pidamos
de algún lugar. Acá tenemos que ver si es necesario un motor. Bueno, puede ser dos motores de 103 kilowatts para los dos rodillos, o bien puede ser un motor que tenga la potencia de 207 kilowatts que funcione para los dos rodillos. Y aquí nos dicen, ¿no?, que en caso de un motor utilizamos ya sea dos rodillos o solo uno, especificando la potencia del motor para cada rodillo o para los dos rodillos, que sería el total de rodillos. Y para terminar tenemos el siguiente ejercicio, que es de forja. Acá tenemos igual el enunciado, que básicamente nos pide calcular la fuerza necesaria inicial y final del proceso, y tenemos que tomar valores. Acá tenemos que darnos valores para poder realizar el ejercicio. Y bueno, vamos a proceder con la resolución de este ejercicio. Acá tenemos los datos, que es la altura inicial de lo que es la diferencia de forjado, altura final y todo lo demás. Acá no nos da los coeficientes de fricción. Entonces lo que tenemos que hacer acá es analizar a qué temperatura más o menos se está realizando. En este caso, como no nos dan, vamos a asumir la temperatura mínima, que es lo mínimo que se requiere para poder realizar este proceso. En este caso sería una temperatura de 600 grados de calentamiento del metal. Por lo tanto, nuestro coeficiente será para un trabajo en frío, entre comillas, ya que para metal 600 grados no es una temperatura que permita la deformación simple del metal. Entonces vamos a tener un coeficiente de 0.1. Una vez realizado este análisis, vamos a ver el esquema de nuestro ejercicio. Como primer paso, tenemos que analizar todo el proceso. Iniciamos a una altura de 70 milímetros, el cual vamos a pasar luego a 60 milímetros, se nos va a ensanchar el diámetro de la pieza. De acá de 60 milímetros vamos a pasar a 45 y vamos a terminar en 35 milímetros, ensanchando la pieza, recordemos, ya que bueno, al aplastar esta pieza tiende a lo que es expandir su área de contacto. Luego tenemos lo que es el cálculo de volumen de la pieza. Es importante calcular esto porque así sabemos con qué volumen estamos trabajando. Este volumen viene definido por pi, por el diámetro inicial de la pieza a los 70 milímetros de altura, dividido entre 4. Este valor nos da un valor de 166.308,06 milímetros al cuadrado. Después calculamos el área, lo cual nos da un valor de 2.375,83 milímetros al cuadrado. Y aquí tenemos lo que es la pieza, y después vamos a pasar a ver lo que son los datos que tenemos, y con esto vamos a calcular las áreas de contacto que nos faltan. Recordemos que va variando el área de contacto, va variando las dimensiones de la pieza, va variando la altura, ¿no? Entonces, ya que tenemos el volumen y el área de contacto, calculamos el diámetro a una altura de 60 milímetros, lo que sería el siguiente paso, o bueno, la siguiente altura a la cual se va a hacer el análisis después de los 70 milímetros iniciales. Para este diámetro, bueno, reemplazamos en estas fórmulas y nos da un diámetro a los 60 milímetros de altura, un diámetro de la pieza de 59,41 milímetros. Con este dato vamos a ir recorriendo, ¿no? Acá tenemos lo que es el diámetro a los 70 milímetros y su área. De igual manera calculamos el diámetro a los 60 milímetros y su área. Con las mismas fórmulas que hemos visto, simplemente reemplazar los datos que vamos obteniendo. Y acá tenemos desde el proceso inicial hasta el proceso final. Una vez tenemos estos datos, pasamos a calcular lo que es la deformación, el esfuerzo medio, el factor de forma y la fuerza. En la deformación, bueno, como primer paso, ya que no tenemos una altura definidas, más bien nos estamos dando valores bueno, que siguen la tendencia del proceso. Acá tenemos una altura, el logaritmo natural de la altura inicial sobre una altura menor a la altura inicial. Este valor no nos dan, entonces lo asumimos. Calculando para el primer diámetro a los 70 milímetros de altura, y con esa área tenemos que la deformación, acá podemos ver que inicialmente era 70 milímetros y bueno, tiende a reducir la altura, entonces tomamos el primer valor, que sería 69 milímetros. Este es un valor tomado
para el desarrollo del ejercicio, que nos da un valor adimensional de 0,014. El esfuerzo medio, de igual manera, lo calculamos usando la deformación. Este esfuerzo medio es nuestra constante de la curva de fluencia por la deformación por el coeficiente. Este coeficiente nos dan en los datos, entonces lo podemos aplicar y nos da un resultado de 169,4 megapascales. Luego pasamos a calcular el factor de forma, que este factor de forma viene definida con la siguiente fórmula: 1 más 0,4, que este valor es una constante, tenemos acá un coeficiente, tenemos acá un diámetro y tenemos acá la altura. Como esto es el cálculo de factor de forma para el proceso 1, o bueno, para el paso 1, que vendría a ser a 70 milímetros de altura con 55 milímetros de diámetro, entonces reemplazamos y tenemos que el factor de forma es igual a un valor adimensional, nos da 1,03. Luego tenemos como cálculo la fuerza, que la fuerza viene definida como la multiplicación del factor de forma por el esfuerzo medio por el área de contacto. El área de contacto la tenemos acá, como vemos. Entonces sería básicamente reemplazar los datos y tenemos que el resultado final es de 414.539,57 newtons. Tenemos que repetir este procedimiento para las 4 alturas, los 4 diámetros y las 4 áreas que tenemos, ¿no? Y bueno, acá podemos ver ya la tabla llena. Tenemos que la deformación a los 70 milímetros de altura es de 0,014, luego es a 0,154 a los 60, 0,288 a los 45 y a los 35 251, y así tenemos los otros valores igual. Simplemente es ir haciendo variar estos datos. Aquí está justamente nuestra tabla de los diámetros, las áreas y las alturas, y justamente acá tenemos los valores de deformación, esfuerzo, factor de forma y fuerza para distintas áreas, distintos diámetros y distintas alturas. Y bueno, finalmente pasamos a lo que es el gráfico. Esta es la curva de presión. En el eje Y anotamos la fuerza en newtons. Para reducir valores tan amplios podemos convertir este valor en kilonewtons o meganewtons, dependiendo del gusto, ¿no?, de cada uno. En el eje X tenemos la altura, en el eje Y la fuerza, la altura en milímetros. Y bueno, analizando el gráfico, tenemos que a los 70 milímetros iniciales se tenía una fuerza de aproximadamente 400.000 newtons, ¿no? Y así va subiendo. Acá tenemos a los 65, acá tenemos a los 45 y acá tenemos a los 35. El punto máximo de esta curva viene a los 35 milímetros, donde aplicamos una fuerza de más allá de 1.400.000 newtons, ¿no? Y bueno, una vez la gráfica, esta parte es muy importante. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Espero les haya gustado el video. Adiós.